Tienes siempre buena intención con las personas que te rodean, pero observas que eso no es suficiente para obtener buenos resultados. ¿Te cuesta crear buen ambiente en tu equipo de trabajo o incluso en tus relaciones personales? ¿Pensar que las cosas te van a ir bien o que no te van a pasar cosas malas por ser buena persona o por tener buena intención no es realista? Muchas veces no consiste en hacer más cosas, sino en dejar de hacer algunas. Hoy quiero compartirte 6 ideas que he observado en mi vida personal y profesional que impiden a las personas influir más y generar un impacto positivo en las personas que les rodean. Soy Jesús Soler y si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora, porque sin más, empezamos. Primer punto de hoy, no creer que es posible o que está en tu mano. Hay una frase de Alice Walker que me gustaría compartirte y es la siguiente: la forma más común en la que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno. Y es que muchas veces por aspectos que arrastramos del pasado, por tener una baja autoestima o por pensar que nosotros no vamos a ser capaces de influir a los demás, no somos lo suficientemente proactivos para tomar las riendas de nuestras relaciones, de nuestros objetivos y hacer las acciones que son necesarias para alcanzarlos. En definitiva, cuando pensamos que no somos capaces de generar un impacto en otros o de aportar a la vida de los demás, obviamente esto implica un trabajo interior y de aprendizaje para poder dar algo interesante a la vida de los demás, tanto en la parte personal como en la profesional. Pero el mayor error que yo he observado en las personas es no creer que pueden generar esa influencia positiva en los demás. Y esto provoca 3 consecuencias inmediatas. La primera de ellas es que si nosotros mismos no somos capaces de ver que somos capaces de hacer algo o de imaginar que podemos hacerlo, nunca nos vamos a poner a hacer las acciones que son necesarias para hacerlo. Por eso nos va a limitar mucho los resultados que alcanzamos el no ser capaces de creer que somos capaces de hacerlo. En este caso estamos hablando de influencia, pero aplica totalmente igual para objetivos que queramos conseguir. La segunda consecuencia inmediata es que nuestro subconsciente, si tenemos tan grabado por experiencias del pasado, por una baja autoestima, que no somos capaces de influir en los demás, eso va a estar enviando constantemente mensajes a nuestros pensamientos y a nuestras emociones y no vamos a actuar en el sentido en el que tenemos que actuar. Por tanto, tanto nuestro subconsciente como nuestro consciente van a estar boicoteando de forma permanente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Y una tercera consecuencia inmediata es que, aunque fuéramos osados y nos atreviéramos a probar alguna cosa nueva para generar un impacto positivo en otros, o incluso probáramos con la persona equivocada, en el primer momento en el que fracasáramos, es decir, que no obtuviéramos los resultados que esperamos, o que intentemos aportar a la persona equivocada y nos dé un feedback negativo, o incluso se nos critique por creernos de más, por creer que podemos aportar a los demás de alguna forma o hacer cosas nuevas, esto va a provocar que no insistamos. Es decir, nuestras propias creencias, el pensar que no está en nuestra mano cambiar las cosas, va a hacer que nos rindamos a la primera. Lo primero es que no vamos a tener el control, no vamos a tomar, digamos, la responsabilidad de que los resultados que obtenemos dependen de nosotros. Pero es que además, la primera acción que hagamos cuando nos dé un feedback negativo no nos va a permitir insistir porque nos vamos a rendir a la primera, porque ya creemos que no vamos a conseguir. Por tanto, y resumiendo, el primer obstáculo que encuentra nuestro liderazgo y la influencia que podemos ejercer en los demás es nuestra propia mente, nuestro propio subconsciente y nuestras propias creencias de que no podemos conseguir resultados diferentes, de que no podemos o no somos capaces de generar un impacto positivo en otros. Segundo bloqueo: el miedo a equivocarnos en las decisiones. Si tenemos que tomar decisiones que pueden ser difíciles, podemos estar bajo presión para tomarlas o simplemente que nosotros nos metamos esa presión a nivel cognitivo. Sobre todo si van a tener consecuencias para otras personas, nos va a costar tomar esas decisiones. Y lo que más he observado yo en los líderes a los que acompaño, en personas con las que he tratado, es que tienen miedo a equivocarse en la decisión que van a tomar. La cosa es que tenemos que entender que nunca va a ser una decisión equivocada. Las decisiones van a tener consecuencias, pero ya le pondremos soluciones si surgen problemas que no esperábamos. Lo que tenemos que entender es que nunca vamos a tener la información completa cuando tomamos la decisión, esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, pero siempre van a aparecer inputs que no esperábamos y el resultado que obtengamos normalmente casi nunca va a encajar con las expectativas que tenemos. Pero es normal que nos aparezcan miedos al tomar decisiones porque podemos perjudicar a otras personas, sobre todo si dirigimos un equipo y nuestras decisiones tienen consecuencias en la vida personal y profesional de la gente, pero tenemos que entender que nunca vamos a tener la información que querríamos tener, que es todo el resultado que vamos a obtener. Por tanto, hay que ir tomando decisiones y solucionando los problemas que vayan surgiendo sobre la marcha. Otro miedo intrínseco al ser humano, por cómo hemos evolucionado como especie, todos los seres humanos hemos evolucionado en grupo y somos seres gregarios. Por eso, el miedo a no ser aceptado por el grupo, que es uno de los miedos más comunes y, como te comento, universales, es el miedo que nos provoca, por ejemplo, cuando salimos a hablar en público. Este tipo de sensaciones se producen porque el ser humano ha evolucionado en grupo y tenemos muy metido en el ADN
que ser rechazado por el grupo puede ocasionar la no supervivencia. Por eso tenemos tanto miedo a no ser aceptados, y el hecho de tomar decisiones va a hacer que gustemos a una parte quizá de nuestro equipo o de nuestra familia, pero que nos rechace otra parte. Este rechazo nos provoca un miedo visceral e instintivo, así que tenemos que conocerlo, traerlo consciente para entender que no siempre vamos a gustarles a todo el mundo, pero eso no quiere decir que la decisión que vamos a tomar no sea la mejor para el grupo. Si nosotros siempre que tomemos una decisión tenemos una noble intención detrás, lo hacemos pensando en la mayoría y no en las minorías, y tomamos la mejor decisión o la que consideramos con la información disponible que es la mejor decisión para el grupo, no podemos estar temiendo permanentemente las decisiones. Así que te animo a tomar decisiones, porque la toma de decisiones es un entrenamiento. Cuantas más decisiones tomes, más te atreverás, vas a salir muy reforzado después de tomar decisiones y ver las consecuencias. Con el tiempo iremos desarrollando cierto criterio para tomar cada vez mejores decisiones. Pero si no empezamos hoy a tomar decisiones y tenemos miedo a hacerlo, eso va a bloquear totalmente la influencia que podemos ejercer sobre los demás. También tenemos que entender que si le gustamos a unas personas, otras personas nos van a criticar. Y esto es así siempre. Así que debemos asumirlo cuanto antes para que eso no limite ni bloquee nuestros objetivos, nuestra influencia y el llevar nuestro equipo, a nuestra familia hacia los objetivos que queremos. Tercer bloqueo, no pensar bien de las personas. He conocido multitud de personas en mi vida profesional que siempre pensaban mal, y cuando una persona ejecutaba una acción, siempre pensaban que esa persona lo estaba haciendo de forma consciente para hacerles daño o para perjudicarles. Este tipo de pensamiento limitante hace que pongamos a las personas a la defensiva. Y te pongo un ejemplo. Si alguien de tu equipo realiza algo mal, hace una acción que no te gusta, y tú piensas automáticamente que esa persona lo ha hecho para perjudicarte, que era consciente de que lo estaba haciendo mal, eso va a hacer que cuando vayas a hablar con esa persona, o incluso que no vayas a hablar pero que en la sombra actúes de determinada forma, va a hacer que esa persona se ponga a la defensiva, porque directamente no estás conociendo las razones por las que esa persona ha actuado, pero las estás juzgando. En vez de esto, te animo a ir a esa persona y preguntarle por qué ha ejecutado esa acción. Eso te va a dar un contexto y una información que quizá no tenías. Puedes llegar incluso a entender por qué esa persona ha tomado esa decisión y saber qué es la mejor decisión que podía haber tomado, ¿vale? Esto a mí me ha pasado cientos de veces. Así que te animo a, antes de juzgar las acciones de los demás, preguntar. Y quiero profundizar en por qué los pensamientos y las creencias que tenemos están directamente relacionados con los resultados que obtenemos. Todos los resultados que obtenemos en nuestra vida personal y profesional siguen el siguiente esquema. Unas creencias provocan unos pensamientos, esos pensamientos provocan unas emociones, las emociones unas acciones, y repetidas esas acciones en el tiempo provocan unos resultados. Si nosotros tenemos la creencia de que las personas son malas por naturaleza, por ejemplo, nos va a provocar el pensamiento de que cada vez que esas personas hagan algo, esa persona lo ha hecho a propósito. Esto provoca que nos provoque unas reacciones de ira, rechazo, etcétera. Y eso va a provocar unas acciones que, perpetuadas en el tiempo, tanto a la cara de esa persona como en la sombra, van a darnos unos determinados resultados. Este ejemplo se puede aplicar a cualquier cosa de la vida, a ponernos en forma, a hacer una dieta, a cualquier tipo de creencia que tengamos que nos provoque unos pensamientos negativos. Y lo mismo con los pensamientos positivos. Es lo que se conoce también en psicología como profecía autocumplida. Nuestros pensamientos provocan unas acciones que nos llevan a unos determinados resultados. Entonces, la próxima vez que pienses mal de alguien, recuerda preguntarle antes de juzgarle. Y si no, acuérdate de la famosa navaja de Hanlon, que dice lo siguiente: no atribuyas a la maldad lo que puede atribuirse a la estupidez. En este caso puedes sustituir estupidez por quizá ignorancia o desconocimiento, ¿vale? Para no ser tan agresivos. Cuarto bloqueo, no confiar en las personas. Patrick Lencioni, en su libro Las 5 disfunciones de un equipo, habla de que la confianza es la base de cualquier equipo de trabajo. Y esto nos lo podemos llevar a nuestra influencia personal también. Pero si nosotros queremos que las personas depositen su confianza en nosotros para liderarlos hacia cualquier objetivo, no podemos entregar desconfianza. Si nosotros entregamos desconfianza, es precisamente lo que vamos a cosechar. Hay un pasaje en la Biblia que te quiero compartir aquí, que es el siguiente: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Este pasaje bíblico, en este caso, pero que es muy común en la sabiduría popular, básicamente lo que nos dice es que vamos a recibir lo que entreguemos. Conozco multitud de jefes y de líderes que siempre esperan que los demás les entreguen sin ellos dar nada. Es decir, como yo les he dado trabajo o como yo soy el jefe, ellos tienen que estar permanentemente complaciéndome o entregándome, sin yo preocuparme absolutamente nada por ellos, sin dedicar tiempo y energía a establecer un vínculo con las personas y sin dar yo ser generoso a la hora de confiar en las personas. En el siguiente punto hablamos un poquito más de esto. Pero debemos confiar en las personas, y no solo en la persona que es hoy, en la persona que tenemos delante, sino en la que es capaz de convertirse. Yo siempre lo comparo, ¿no?, con ese
león, cachorro Simba, y ese Mufasa, que es ya un león formado. Si nosotros no conseguimos ver en las personas que tenemos delante a la persona en la que se pueden convertir, no vamos a ser capaces de darles el beneficio de la duda y la confianza que se necesita para que esas personas den los pasos suficientes para alcanzar ese objetivo. En definitiva, no vuelve a dejar de ser lo mismo, ¿no? Una profecía autocumplida. Si nosotros desconfiamos de las personas, aparte de que recibiremos lo mismo, se van a comportar de esa forma. Si nosotros les damos confianza, esas personas van a sentirse más seguras, van a reforzar su posición, su propia autoestima, y nos van a dar el resultado que esperamos. Es lo que en psicología se llama efecto Pigmalión o efecto Golem. Quinto bloqueo de hoy: no ser generoso. No sabes cuántos líderes y jefes conozco que no son capaces de ser generosos con su gente, que cuando necesitan algo no son capaces de dárselo porque siempre están absorbiendo, nunca entregando. Es un poco lo que hemos comentado en el punto anterior, pero aunque tiene relación estos dos puntos, verás que también hay cosas distintas. No es lo mismo hablar de confianza, de entregar confianza para que las personas se comporten de una determinada forma, que de tratar la generosidad como una forma natural de comportamiento, es decir, hacer de la generosidad nuestra norma. Si nosotros conseguimos actuar con generosidad, es decir, no ser egoístas y solo querer absorber, sino de forma normal, acostumbrarnos a dar, lo que se conoce como mentalidad de abundancia y no mentalidad de escasez, esto va a acostumbrar también a las personas a actuar de la misma forma. La mentalidad de abundancia básicamente dice que existen recursos ilimitados en el mundo, en el universo, para que todos tengamos de todo. Y la mentalidad de escasez dice lo contrario, ¿vale? Que no hay suficiente para todos y que por tanto hay que limitar, ¿no? En definitiva, si lideras un equipo y quieres obtener buenos resultados, si quieres convertirte en una persona influyente, tienes que ser generoso. Y yo te diría más, no te guardes nada para ti. Hay un miedo muy común en España y supongo que en el mundo hispanohablante a no entregar todo lo que sé, porque entonces esa persona o mi equipo se va a poner a mi nivel y por tanto me van a hacer prescindible, porque si saben lo mismo que yo no van a necesitarme. Esto es un error garrafal que todos hemos cometido en algún momento, por envidia, por miedo. En definitiva, entrega, ¿vale? Tú no eres más que un mensajero que ha aprendido cosas de la vida y debes convertirte en ese mensajero que transmite un mensaje, aportando de forma generosa y altruista a los demás. Además existe el sesgo de reciprocidad, es decir, cuanto más entreguemos a los demás, ellos, por un instinto natural que tenemos los seres humanos, un sesgo cognitivo, van a querer devolvernos en igual proporción. Es decir, cuanto más entreguemos, más van a querer devolvernos. Esto no debe ser el fin por el que hacemos las cosas. Debemos realizar la acción por el mero placer de realizarla, es decir, ser generosos porque es una norma básica de nuestro comportamiento, no porque esperemos nada a cambio. Es lo que se conoce como acción pura. Es decir, no entregar por el beneficio que vamos a obtener después, sino por el mero hecho de realizar la tarea. Y hay otro pasaje bíblico que quiero compartirte aquí, que es el siguiente: no mantengas la mano extendida para recibir y cerrada cuando es el momento de dar. No me importa que seas o no religioso o a qué religión pertenezcas, la sabiduría popular que se esconde dentro de todos los libros sagrados, me da igual qué religión profeses, es enorme y no podemos limitarnos a no investigar la sabiduría que se esconde en estos libros. A modo resumen, uno de los grandes bloqueos de los líderes es no ser generosos de forma abundante y altruista. Una de las formas más comunes que conozco en que los jefes tienen esta mentalidad de escasez y son poco generosos es cuando una persona tiene una necesidad real, sobre todo de emergencias médicas, porque le ha surgido algo a su hijo, a su padre, a su hermano, a quien sea. Son escasos en este sentido y no son capaces de darles días sin esperar que se lo compensen de alguna forma. Si nosotros no somos capaces de ejercer esta acción pura cuando una persona de verdad lo necesita, ¿cómo podemos esperar obtener lo mismo de vuelta para un aspecto cotidiano como es el trabajo, que es un aspecto más de la vida? Si no somos capaces de dar en esa situación de necesidad, no podemos esperar que esas personas nos devuelvan. Y además, nunca sabes, ya si quieres hacerlo de forma egoísta, nunca sabes cuándo puedes necesitar a otra persona. No seas egoísta ni rata en este sentido. Conozco personas que van al trabajo diciendo lo siguiente: no he venido aquí a hacer amigos. Venimos a no pensar de esta forma, porque todos queremos que cuando nos jubilemos alguien quiera tomar un café con nosotros, así que aunque solo sea de forma egoísta, hazlo así. Y además, como te he dicho antes, no debemos hacerlo esperando que nos lo devuelva, sino como una acción pura que hacemos de forma altruista y generosa. Sexto bloqueo del liderazgo personal: confundir experiencia con saberlo todo. No sabes la cantidad de gente que conozco que lleva muchísimos años en el puesto, pero desde que aterrizó en su primer puesto jamás se ha formado en nada y lo único que ha ido es acumulando años y obviamente experiencia en su puesto profesional. Pero ¿qué pasaría si a esa persona la sacáramos de esa zona de confort, de ese puesto en el que se siente segura? Probablemente tendría pocas herramientas. Muchas veces, muchísimos jefes, y yo he conocido líderes súper antiguos que eran muy malos, jefes súper antiguos que eran muy malos líderes, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque son personas que se creen que la experiencia es igual a conocimiento y a sabiduría, y no tiene por qué. La experiencia solo son años acumulados, y ahora esto a mí también me ha costado verlo, ¿vale? Cuando era joven, cuando salí a liderar mis primeras unidades. Pero es cierto que luego te das cuenta que hay muchas personas que han ocupado un puesto y se han echado
a dormir. Es decir, han aprobado su plaza o tienen un trabajo fijo durante muchísimos años y jamás se han renovado, actualizado, han visto, han explorado distintas formas de hacer las cosas y tampoco se han desarrollado en lo personal. Por tanto, te encuentras poco más que un mueble con años de experiencia. La realidad es que estas personas muchas veces, por su visión limitada y por el sesgo de Dunning-Kruger, en el que las personas de más alto rendimiento creen que rinden bajo y las personas de más bajo rendimiento creen que rinden alto, es simplemente una norma estadística. Estas personas, por su bajo desarrollo, no son capaces de ver más allá de lo que ven sus propios ojos, su propio puesto de trabajo. Así que, bueno, pues te animo a no convertirnos en una de estas personas, a tener humildad constante, la mentalidad del eterno aprendiz, de que siempre tenemos algo que aprender, de que las nuevas generaciones vienen con muy buenas y nuevas ideas y actualizadas, y de que podemos aprender mucho también del personal joven que viene con nosotros, aunque solo sea por esa actitud, por esa fuerza que muchas veces tienen y que la experiencia profesional va matando poco a poco, o los años en el mismo puesto de trabajo, ¿vale? Si somos capaces de mantener de forma permanente esa humildad, esa mentalidad del eterno aprendiz, vamos a ser capaces de absorber de todo y de todos de forma permanente. Y nunca vamos a cometer este error que limitará lo que esas personas nos van a entregar al equipo, a la organización y a nosotros como personas. Además, debes saber que por muchos años que lleves vas a seguir equivocándote, así que mantén la humildad para que cuando eso suceda el golpe no sea tan grande. Y para terminar hoy quiero compartirte una pequeña reflexión que quiero hacer aquí contigo. Y para ello quiero hacer alusión a una frase que el coronel Yagüe le dijo a sus legionarios cuando combatían en África. Y es la siguiente: lo merecéis todo, pero no esperéis nada. Esto sucede mucho en la vida profesional. Hay grandes profesionales que se vuelcan totalmente en sus equipos y que pocas veces obtienen algo a cambio. Te animo a no ser tú esta persona, con lo que hemos hablado, con estos 6 bloqueos que yo he observado en la vida profesional que limitan mucho a las personas la influencia que pueden generar, a que tú seas generoso en este sentido, a que estés permanentemente dando, permanentemente en disposición de aprender de todas las personas que te cruces y te encuentres y también de todas las situaciones y todos los obstáculos. Los obstáculos son grandes maestros encubiertos. Nos otorgan herramientas, capacidad de resolución que antes de atravesarlos no teníamos. Así que vamos a aprovechar cada obstáculo que nos vayamos encontrando en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, para analizarlo y sacar lecciones. Ray Dalio, en su libro Principios, dice que no hay aprendizaje sin reflexión de los errores que cometemos. Conocerás a muchas personas que cometen un montón de errores y que los repiten en el tiempo porque no han parado a analizar los errores que han cometido después de hacerlo. Te animo a parar, a analizar, a sacar lecciones que después podamos aportar de forma altruista y generosa a los demás. No consiste en ser ególatras o pensar o narcisistas y pensar que nosotros tenemos las herramientas y respuestas para todo. No, consiste en convertirnos, como te decía antes, en ese mensajero que es capaz de coger unos aprendizajes que ha tenido y ponerlos a disposición de los demás. Luego habrá personas que los acepten y habrá personas que nos critiquen por ello. Pero si nuestra intención detrás de la acción es noble, siempre a la mayoría de las personas lo van a apreciar y van a ver, y en las que no, a lo largo del tiempo van a observar que nuestra intención no es resaltar nosotros, sino mejorar la vida de las personas. Si conseguimos que esta acción sea así de altruista y de acción pura, como dice Cartol, el hacer la acción por el mero placer o el simple placer de hacer la acción, no de esperar la recompensa, vamos a tener muy buenos resultados. Y quiero reflexionarte esto porque un montón de profesionales en su vida no tienen ningún reconocimiento de sus jefes. Aunque tú seas uno de ellos, a ti nunca te hayan recompensado los esfuerzos que has hecho por las personas, incluso aunque lo hayas intentado y el feedback que hayas obtenido ha sido siempre negativo, que hayas confiado en las personas y te hayan traicionado, que hayas volcado muchísima energía en las personas y no te lo han devuelto porque en ese momento no eran capaces de observar esa acción pura que tú estás realizando. Lo observarán en el futuro, te lo aseguro. O sea, esas personas, lo he visto 1000 veces, que hay personas que quizá han entrado en la vida profesional hace poco, quizá ha sido el único jefe que han tenido y no son capaces de observar que eres un buen jefe o una buena jefa. Y con el tiempo, cuando les toca un jefe malo, es cuando aprecian las virtudes del jefe bueno, ¿vale? Entonces, en definitiva, dedícate a centrarte en lo que tú haces y a eliminar esos bloqueos de forma que entregues de forma pura, ¿vale? Hasta aquí lo que te quería comentar. Simplemente no esperes nada, aunque lo merezcas todo. Bien, compañero, compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Te animo a suscribirte al canal si no lo has hecho, a dejar un me gusta si este vídeo te ha aportado y a compartirlo con aquellas personas a las que creas que les puede venir bien. Te dejo por aquí también un vídeo que ha gustado a las personas por si quieres seguir viendo contenido de este canal. Te animo a ver al menos este vídeo y también en las notas del programa el acceso a una clase para que te puedas suscribir a mi newsletter en la que comparto contenido adicional todas las semanas. También, si quieres que yo te ayude a mejorar tu liderazgo personal o profesional de forma individualizada, puedes escribirme por Instagram y vemos cuál de los programas que tengo se adapta más a ti. Te animo a escribirme por Instagram, lo tienes por aquí. Así también podemos tener un trato más cercano. Muy bien, hasta el siguiente vídeo. Nos vemos, gracias por aguantar hasta el final y hasta pronto. Hasta luego.